Sed del alma. Un grito de desesperación. Sed del alma. ¿Qué dice la Biblia sobre el alma? En Génesis 2:7 dice, inspiró sobre el hombre su soplo de vida y éste se convirtió en un ser viviente. Dios sopló, inspiró su aliento en el hombre cuando lo formó del barro y fue después de que sopló un ser viviente. ¿De qué está compuesto el hombre? Está compuesto de el cuerpo, el alma y espíritu. Hoy vamos a hablar del alma. ¿De quién es el alma? De Dios. Y el cuerpo y el espíritu también. En Ezequiel 18:4 dice, he aquí todas las almas son mías, dice el Señor en su palabra, en Ezequiel 18:4. Bueno, vamos a hablar de esa sed del alma, que es como un grito de desesperación. Yo lo he sentido, lo sigo sintiendo, lo necesito. Las personas hoy en día, ¿cuánto necesitamos de la palabra de Dios, que es un alimento? Porque dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ese aliento que hablamos aquí en 2:7, que inspirar quiere decir ruach en hebreo, ruach, el espíritu, el aliento de vida que Dios dio al hombre cuando lo creó. La ruach en hebreo. Yahweh inspiró sobre el hombre un soplo de vida y se convirtió en un ser viviente. Entonces vemos aquí que el alma es de Dios, el cuerpo es de Dios, Él lo creó, pero ¿cuál es esa angustia, ese grito de desesperación que nos habla tanto la Escritura de la necesidad que tenemos del alimento espiritual? Porque el cuerpo se alimenta de alimentos físicos, pero el alma tiene necesidad de alimento también. ¿Y cómo lo estamos alimentando? Tiene que ser únicamente, se alimenta de la palabra que sale de la boca de Dios. Así como Él sopló aliento de vida, esa alma necesita vida y las cosas materiales no pueden dar vida a el alma ni al espíritu. Vamos a hablar nada más del alma, ¿verdad? Un grito de desesperación. ¿Cuántas personas, verdad, nos sentimos alguna, pues se puede decir todos los días, porque todos los días necesitamos alimento para el alma, pero esa resequedad, eso que necesita el alma, ese vacío, ¿verdad? Que decimos mucho por ahí, nadie puede llenar ese vacío más que Dios. Ni la psicología, hemos hablado en otros videos, pero lo único que puede llenar la palabra, la sed del alma es la palabra de Dios. Y vamos a ver varios versículos de que habla en los salmos. Los salmistas inspirados por el Espíritu Santo hablan, todo lo que hablaron fue inspiración del Espíritu Santo para enseñanza nuestra, de cómo, por ejemplo, en los salmos, las palabras que hablaron esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para la enseñanza de nosotros. Toda la palabra fue inspirada por Dios y es para nuestra enseñanza. Y hoy vamos a ver varios salmos, qué es lo que el alma nos transmite a nosotros, qué es lo que nos está diciendo. Por eso puse aquí un grito de desesperación. Nuestra alma necesita de alimento, necesita de paz, reposo, necesita alimento, necesita alegría, necesita felicidad. Por eso es que el ser humano está enfermo, porque su alma está seca, como en un desierto árido. Está su alma que no... esas depresiones que nos dan a las personas, porque el alma está seca. Por eso es que tanto medicamento, por ejemplo, en las depresiones necesitan medicina. A mí me recetaron medicina hace poco el doctor, y es medicina que es para dormir. Me la tomé un día y dije yo, ¿qué es esto? No podía despertar en todo el día, pero no es la solución. Lo que necesita uno es descansar en su alma,
porque Dios es el que da el descanso. Únicamente Dios, el Espíritu de Dios, es el que nos puede dar ese descanso. Por eso es que aquí habla. Por ejemplo, en Génesis 3:9 dice: con el sudor de su rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado y al polvo volverás. El cuerpo no tiene nada que ver. A veces nosotros le atribuimos al cuerpo todos estos problemas que nos dan. Queremos arreglar al cuerpo con medicinas y el problema es del alma. El alma no se mira, el alma está dentro de nosotros, igual junto con el espíritu. Entonces, no hay nada físico en este mundo que nos pueda dar ese alivio para nuestra alma, esa desesperación, esa depresión, esa angustia, esas ganas de llorar, ese coraje, irritación con los demás, falta de paz. Uno lo que quiere es paz, estar tranquilo. Pero eso es posible, la Biblia habla de eso y vamos a ver ahorita varios ejemplos que nos da la palabra de Dios. Primeramente, quiero citar una palabra cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, se paró de pie en una de las fiestas de los tabernáculos y él dijo así en Juan 7:37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí está la primera invitación que el Señor Jesucristo nos hace por medio de estos pasajes que estamos viendo. Si alguno tiene sed, y esto no fue nada más para ese tiempo, es para hoy. Si usted puede tomar esta palabra para usted ahora, que tanto, porque no nada más usted, todos necesitamos. Yo necesito todos los días de ese alimento, necesito la palabra todos los días, de noche y de día. Antes de dormirme necesito nutrirme esa alma para poder dormir a gusto, para poder descansar y poner todos en las manos de Dios. Aquí el Señor está diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Aquí el Señor nos está dando la solución. ¿Quién es la solución? Cristo, Jesús es el que nos da la solución para esa sed, para ese vacío que sentimos en nuestra alma, porque lo sentimos en nuestra alma, no lo sentimos en nuestro cuerpo, ¿verdad? A veces nosotros decimos el corazón. Sí, el corazón, la Biblia lo relaciona con el alma. El corazón, o en los judíos allá decían en las entrañas, ¿verdad? Se referían. Pero este problema que tiene el ser humano, esta enfermedad, es una enfermedad del alma que necesita ser curada solamente por Dios, por Jesucristo, porque Él fue el que nos dio el alma y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y mire, ¿cuáles son los requisitos? Creer, dice aquí, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Lo ve? Como esa alma tan áspera y seca que tenemos los seres humanos, necesitamos de esa frescura, de esa calidez, de esa alegría, de lo que el Espíritu de Dios nos puede ofrecer. Él nos lo da. De hecho, en un principio nos había creado así, pero como se rompió esa comunión por el pecado, por eso es que el ser humano está divagando, el ser humano está perdido, extraviado, pero aquí el Señor nos dice en su palabra, gracias a Dios, a su gracia y su misericordia, que tenemos la palabra revelada de Dios, donde nos dice por aquí, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que yo te doy y tómalo, es gratis. El Señor dijo, el Señor no dice que cuesta nada, solamente dice, si crees en mí, todo es posible. Si tú crees que yo te puedo dar de esa agua, es posible. Y no nada más. Hay otro versículo en San Juan 4, en la mujer samaritana. ¿Recuerdan cuando Jesús se acercó a ese pozo de Jacob y vino una mujer samaritana y le dice Jesús, dame de beber, mujer, dame de beber? Y le dice ella, ¿cómo te voy a dar de beber si tú eres judío? Pero bueno, empieza a tener una conversación ahí y le dice el Señor, si tú, le dice, mira, y se lo voy a leer aquí, dice,
Si conocieras el don de Dios, de quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús le está diciendo a esa mujer, si tú conocieras el don de Dios, lo que estamos viendo aquí de esa agua, de esa frescura que necesitamos, si él te daría agua viva, agua de verdad. Porque el Señor le dice, dame de beber, y dice, ¿cómo te voy a dar agua de beber? ¿Verdad? Si tú eres judío y además no tienes ni con qué sacarla. Pero bueno, Él le dice, yo tengo un agua mejor. Aquí en el San Juan 4:13 dice, cualquiera que bebiere de esta agua, le dice el Señor a la mujer samaritana, volverá a tener sed. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se da cuenta? Aquí el Señor le está diciendo, si tú tomas de esa agua, vas a volver a tener sed. Nosotros tomamos agua y al ratito ya tenemos sed otra vez. Y aquí el Señor está diciendo, pero el agua que yo les puedo dar a ustedes, esa agua jamás van a tener sed. Y está refiriendo no al cuerpo físico, se está refiriendo el Señor aquí al alma. Es un relato muy bonito aquí en todo este capítulo 4 de San Juan, donde hay mucha enseñanza, hay como 4 o 5 temas que se pueden tratar ahí, pero estamos viendo ahorita esta agua que habla el Señor. Y esa agua es el Espíritu de Dios. Lo dice ahí donde leímos ahorita donde el Señor se pone de pie y le dice, ¿verdad? Que si alguien tiene sed, venga a mí. Y eso se lo estaba diciendo por el Espíritu que había de venir cuando Él ascendiera al cielo y terminara con la obra redentora de la cruz. Entonces el Señor ya está sentado ya en la diestra y ahorita tenemos ese beneficio ya. En el Antiguo Testamento no lo tenían. Hoy lo tenemos gracias al sacrificio que hizo el Señor. Consumado es en la cruz. Quiere decir la deuda pagada por completo, quiere decir consumado es, pagada la deuda por completo. Entonces nosotros tenemos, gracias al Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros, tenemos la entrada al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Y esa misericordia y ese socorro que necesita nuestra alma es precisamente de lo que está hablando aquí el Señor. Necesita nuestra alma de esta agua, pero de una agua espiritual. Y el único que puede dar esa agua espiritual es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él es la fuente. Él no tiene agua, Él es la fuente. Él no es amor, Él no tiene amor, Él es amor. ¿Entiende cómo Él es el único que tiene esa agua viva? Que habla aquí, que es su espíritu. Entonces lo que necesitamos nosotros es que el Señor nos dé de su espíritu, que nos dé de esa agua. Mire, vamos a leer unos salmos rapidito para ver qué es lo que dice, por ejemplo, el salmista aquí, que a qué se refiere cuando se refiere a el alma. Mire, dice en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí un hombre es el que está hablando, pero inspirado por el Espíritu. ¿Para qué? Para enseñanza para nosotros, para ver lo que necesita nuestra alma. Aquí el alma está hablando, el alma de un hombre que necesita esa agua de la que estamos hablando, de esa agua divina, que es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesita nuestra alma para poder vivir, porque no es el cuerpo nada más, sino el Espíritu. El Espíritu del Señor tiene que darnos vida, porque el ser humano nace con el Espíritu muerto, porque estamos en pecados, porque el alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Entonces, como nuestras almas vienen ya corrompidas, entonces necesitamos primeramente un avivamiento para nuestro espíritu y por consiguiente ser alimentados nuestra alma. El alma es donde están el centro de las emociones, de los sentimientos. Por eso cuando se nos muere un familiar muy cercano, nos duele el alma.
o cuando nos hieren, ¿verdad? Nos duele el alma. Todos hemos pasado algún tiempo por eso. Nos duele el alma y no sabemos, no es físico, es algo interno, algo que no lo podemos describir porque no se ve. Pero es posible ser llenos de esta agua y poder calmar todas esas angustias. Y aquí está diciendo el salmista, así clama, por ti, oh Dios, el alma mía. El alma clama, pero nosotros en el estado caído que tenemos no sabemos cómo, pero la escritura nos dice aquí en el Salmo 42, 1 y 2 y 3 hasta el 4, dice el 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Lo ve? Mi alma tiene sed. ¿De qué? No de pan físico, sino tiene hambre y sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Se fija, nosotros tenemos enemigos en nuestra alma, son ataques en nuestra alma, como la depresión es un ataque, la angustia, la tristeza. No puede haber nada de eso si mora el Espíritu Santo en una persona. Sí, hay momentos de que para todo, dice la escritura en Eclesiastés, hay tiempos de reír, hay tiempos de llorar, hay tiempos de estar triste, hay tiempos de comer, hay tiempos de todo, hay tiempo. Pero aquí el alma está clamando grandemente, ¿verdad? Que necesita, y dice, fueron mis lágrimas de día y de noche. Nuestra alma llora, nuestra alma clama por esa agua que necesita para poder vivir. Por eso sentimos que morimos, que desfallecemos, que no le hayamos sentido a nada. ¿Verdad? ¿Cómo se oye eso de que nadie puede llenar eso? Ese vacío que está en nosotros, más que el Espíritu de Dios, más que Dios. ¿Y cómo viene todo esto? Pues lo que hemos hablado siempre, lo que habla el Evangelio, por medio de un arrepentimiento, y al momento del arrepentimiento, el ego, el egoísmo y todo esto que nos estorba se hace a un lado, y es cuando el Espíritu toma y nos da vida a nosotros, y por consiguiente nuestra alma es alimentada. Y sigue diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Se da cuenta? El alma se abate y se turba adentro de nosotros. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Él es la única salvación. Él es el único que nos puede dar vida y le puede dar a esa alma, esa agua que estamos hablando, que la escritura está diciendo. Y sigue diciendo, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está su Dios? ¿Le suena eso? Muchas veces hasta las mismas personas dicen, ¿dónde está tu Dios? Es pura mentira, todo esto. Y si nos lo dicen en lo físico, en lo espiritual, hay una guerra espiritual donde es una guerra por la mente, una guerra por las ideas, por los pensamientos. Entonces, si estamos teniendo ese tipo de pensamientos, por eso es que hay psicólogos y hay psiquiatras, porque son ataques, la esquizofrenia, ¿verdad? Oyen voces y todo esto es cierto. Por eso es que es un ataque en contra de la mente. Por eso uno de los versículos que me gusta mucho, de mis preferidos, es en Romanos 12:2, donde dice, renovaos, renovaos en el conocimiento de nuestra mente, para que sepamos cuál es la voluntad buena y agradable de Dios. En el conocimiento de nosotros, de acuerdo a la palabra, a la voluntad del Señor, dice, renovaos nuestra mente en conocimiento de Dios, para que nosotros podamos saber cómo en esos tiempos cómo adquirir todos estos beneficios. Y cómo es fácil, es nada más orando al Señor. Cuando en la noche que nos acostamos, uno le dice, Señor, en ti encomiendo mi vida, voy a dormir. El Señor es el que da el sueño. Dice en Proverbios, o en Proverbios, que el Señor es el que da el sueño. Así que si nosotros estamos en paz en nuestra alma, vamos a estar tranquilos, nuestro cuerpo va a estar sano. Y sigue diciendo en el Salmo 62,
63. Dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Se da cuenta? El alma como de día y de noche, de madrugada te buscaré. El alma todo el tiempo. Mire, el agua que nos da el Señor, esta agua que está hablando, nosotros tenemos sed en el alma. Y esa agua que nos da el Señor no nos quita la sed, nos sacia. Pero entre más nosotros tomamos de esa agua, más queremos y más queremos. Pero no es una sed como cuando uno ya está desesperado, el cuerpo físico, y siente esa sed. No, simplemente usted siente esa necesidad. Sacia, esa agua sacia la que da el Señor, pero siempre uno quiere más. Por eso es que esa alma todos los días quiere de esa agua. Todo el día quiere estarse alimentando de esta agua. ¿Por qué? Porque sí sacia, pero no quita la sed. O sea, en un sentido físico, sino que queremos más y más. Y esa es lo que nos mantiene con alegría, nos mantiene vivos, nos mantiene con esperanza, con fe y esa hambre de querer más y más. Porque el Señor pone esa hambre. Porque el rey David, cuando él pecó, dijo, oh, no quites tu Santo Espíritu de mí. Porque sin el Espíritu uno está muerto en vida, ¿verdad? Porque el cuerpo anda por ahí y por acá, pero no tiene esperanza, no tiene nada. Y de eso estamos hablando, que nosotros ahorita, gracias al Señor, existe esa gracia que el que se lo pide al Señor no se lo va a negar. Él se puso de pie y ahorita lo está diciendo también. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Ahí donde dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que yo le daré esa agua y no nada más un trago, le daré una fuente, dice, en su alma que salte para vida eterna, porque esa es nuestra esperanza para los que creemos en Él. Esa fuente que está, y es una fuente que va a tener usted ahí, que no se va a agotar porque es hasta la eternidad. Nunca esa fuente nos va a llevar a la eternidad. Esa fuente nos va a dar vida, nos va a enseñar, nos va a guiar. Esa agua va a tener fresca nuestra alma. No vamos a querer, dice el Señor, que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nos va a dar fuerza. Esa agua es agua de vida, es agua que es indescriptible. Oh, profundidades de las Escrituras, del pensamiento de Dios, de la sabiduría de Dios. Para darnos todas estas cosas. Para nosotros es sobrenatural todo esto de pensarlo, pero es posible porque hay millones y millones de personas que tienen el Espíritu de Dios, de cristianos que tienen el Espíritu de Dios y lo pueden compartir conmigo por testimonio. Todo esto que estoy diciendo, porque yo también estaba así, todavía a veces me siento así, pero tengo que venir a esa fuente, tengo que alimentarme de esa fuente, echar mano de esa fuente para alimentarme todos los días. A veces que me siento, ¿verdad?, decaído, pero me pongo a leer la Biblia y me pongo a leer, me pongo a orar, me pongo a alabar al Señor, oír cantos, a cantarle y todo eso, y el Espíritu empieza esa fuente a estarse regenerando. Gloria al Señor. Y sigue diciendo la Escritura, porque mire, esto estamos hablando del alma, no es físico, sino que es del alma, es algo espiritual lo que estamos hablando, porque el cuerpo sabemos que tiene necesidades, y aquí lo dice en Mateo 6, del 25 al 33, dice el Señor que no nos afanemos por la comida, por el vestido, que habemos de comer, de vestir, que no nos afanemos, y que nos podemos preocupar, pero no un afán. Y entonces, nosotros, ¿dónde ponemos todos nuestros pensamientos? En lo físico. Tengo que hacer esto, y se nos olvida que nuestra alma también necesita alimento espiritual. Vuelvo a decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la rúa, del aliento de Dios, que es su espíritu en el creyente. Estos cuerpos, cuando usted tiene ese espíritu, cuando se les son perdonados los pecados, cuando usted viene a Cristo, a que Él tome su vida,
Usted no se va a preocupar de todas esas cosas de las que el cuerpo tiene necesidad. Aquí lo dice el afán y la ansiedad en estos versículos. Y sigue diciendo aquí, ni los lirios del campo, las aves del campo, él las alimenta y no tienen que trabajar. Nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Pero no se preocupe tanto. Preocúpese más por satisfacer esta sed de tomar esta fuente para su alma. Eso es lo primero. Y lo segundo es el cuerpo, ¿verdad? Tenemos que alimentarlo también, tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero por eso es que las personas y las clínicas psiquiatras están llenas, porque hay muchos problemas que son del alma. Precisamente los primeros problemas, todo esto, son del alma, pero no hay solución más que Cristo tiene la solución. Dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro camino, no hay dos caminos. El hombre no se puede curar a él mismo. ¿Por qué? Porque eso es algo que solamente Dios tiene. Su espíritu es el único que tiene. Cristo le dijo a la mujer samaritana, yo tengo una agua que jamás vas a tener sed. Porque esa agua que tomamos ahorita, esa agua tomamos y tomamos. El cuerpo se va a ir y se va a hacer polvo. Al polvo, vimos en Génesis 2:7 que del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero el alma y el espíritu van a ir, cual día que muéramos, van a ir a quien es. Vimos ahí en Ezequiel 18:4 que todas las almas son del Señor y van a volver a Él. Entonces, cuando una persona muere, el infierno, la carne se va a quedar aquí. La carne se va a caer. Lo que está hablando siempre la Biblia es espiritual. Los que van a ir al infierno son las almas. Las almas esas, porque esas no van a morir. Y no van a morir como muchos dicen, bueno, pues me voy a suicidar, ¿verdad? Como muchos que se suicidan y dicen, bueno, aquí ya se acabó todo. No, hay un castigo eterno. Las almas van a estar en una eternidad sufriendo. No van a morir. No van a morir. Pero bueno, eso hablamos otro día. Solamente quería compartir con ustedes todos estos versículos, ¿verdad? Dice ahí el mismo Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Ve cómo le digo? Primeramente uno tiene que buscar las cosas del alma para poder tener sanidad en el cuerpo. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Su justicia es el evangelio, la justicia de Cristo imputada en nosotros, ¿recuerdan? Entonces, es algo que es evangélico todo esto y es palabra de Dios. Puede leer los salmos, todo eso habla del estado del alma. En la mayoría está hablando del alma. Los proverbios también, los proverbios es pura sabiduría, ¿verdad? Puede leer, hay tanta lectura en salmos, en proverbios y gloria a Dios por esta palabra. Dice la palabra en Jeremías, le dice al pueblo de Israel, en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ve como dice aquí, el ser humano quiere el hacer sus propias cisternas, sacar su propia agua, pero dice que son rotas, no tienen vida. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y se envanecieron en sus propios pensamientos, ¿verdad? Se envanecieron queriendo ellos alimentarse y alimentar el alma y no se puede. Por eso, si alguien está sufriendo y está desesperado, le dan depresiones, esta es la solución. El Señor tiene esa solución, que esa agua, para que su alma jamás tenga sed. Esa sed, va a saltar para vida eterna y va a ver que se va a sentir mejor. El cuerpo va a estar sano porque las preocupaciones y todo esto, todas estas preocupaciones del alma repercuten en el cuerpo. Se enferma uno. Pero cuando usted está tranquilo, va a dormir tranquilo, va a ver que no va a necesitar ni pastillas ni medicamentos. Bueno, se acabó el tiempo, gloria a Dios. Dios los bendiga. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? Así que
Hay solución en la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias. Amén.